Filipenses capítulo 2. Amén. Filipenses capítulo 2, vamos a estar leyendo ahí del verso 14 al 18. ¿Lo tenemos? Lo leemos todos juntos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén, tome su lugar. Habíamos estado leyendo ahí del verso 12. Y nos quedamos ahí, mi hermano, ahí en el versículo 15. Pero le voy a leer ahí desde el 14 y 15. Aquí en la versión actual dice: hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo, para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes, como hijos de Dios, deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Amén. Acuérdense que habíamos hablado ahí del apóstol Pablo. El apóstol Pablo les estaba hablando desde la cárcel. Amén. Y allí el domingo, fíjese, se adelantaron el domingo, ahora el domingo. Porque va con esto. Hoy Dios nos quiere hablar y decirnos que somos luminares en este mundo, mi hermano. Y ya en muchas ocasiones se nos ha hablado de esto, pero es bueno que Dios nos esté recordando una vez más que usted y yo somos esa luz, debemos ser luz aquí en este mundo. Fíjese que hay un cambio en las personas cuando vienen a los pies de Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Hay un cambio o no hay un cambio? ¿Hubo un cambio en usted? Amén. Fíjese que hay un cambio en cada uno de nosotros cuando venimos a los pies de Cristo y podemos ver el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Cuántos conocen cómo era el apóstol Pablo? ¿Cómo era, mi hermano, este hombre? Era el perseguidor, mi hermano, de los cristianos. Él perseguía a la gente que creía en Cristo. Pero cuando él empieza a conocer, ¿qué pasa? Que Dios lo transforma, mi hermano. Dios transforma al apóstol Pablo y viene, mi hermano. Se convierte en el predicador, mi hermano. No nada más de un grupito, sino que el evangelio se llevó a muchas naciones por medio de las cartas que él empezó a hacer. Entonces, podemos ver este ejemplo, que cuando una persona viene a los pies de Cristo, es transformado. ¿Cuándo, mi hermano? Porque a veces podrá decir la gente, pues, yo no veo ningún cambio. Pero es que la decisión está en usted y en mí. Cuando yo decido de todo corazón querer dejar de hacer las cosas que a Dios no le agradan, esa transformación viene en mi vida. Cuando dejamos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, venimos a ser nuevas criaturas. Entonces, estas transformaciones que son hechas por nuestro Dios, mi hermano, sirven de testimonio a las personas, a todas las gentes que Cristo salva y transforma las vidas. Entonces, hemos escuchado el testimonio de nuestro pastor, ¿verdad? Que él ha dicho cómo era su vida pasada y cómo Dios lo transformó de la noche a la mañana, mi hermano. De la noche a la mañana. Entonces, podemos ver el poder de Dios, mi hermano. Entonces, podemos ver el poder de Dios en nuestras vidas, cómo nos transforma. No nada más en el exterior, sino que empieza desde adentro. Y es ahí donde vamos a hablar. De la luz, mi hermano. Fíjense que la luz es una forma de energía que nos permite ver todo lo que nos rodea.
todo lo que está a nuestro alrededor. ¿A cuántos se les ha ido la luz en su casa? ¿Y cómo andan, mi hermano? Así, buscando la velita para poderla prender y atinarle, mi hermano. Yo recuerdo cuando estaba niña me andaba quemando el pelo con una vela. Entonces, es muy importante la luz porque nos permite ver todo lo que está a nuestro alrededor. Es la que nos propaga, dice, desde unos cuerpos a otros. O sea, vemos todo lo que está a nuestro alrededor. Y la palabra de Dios nos dice, mi hermano, y aquí en el verso 15 que leímos dice, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, fíjese bien, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, no dice van a resplandecer, dice en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Usted y yo, dice aquí el apóstol Pablo, ya resplandecen en el mundo. Tenemos que resplandecer, mi hermano. Tenemos que hacer esa diferencia. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Amén. Búsquenlo para que lo lean. Mateo 5:14. Déjenme. ¿Lo tiene? Léamelo, por favor. Ajá. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, siendo hijos de Dios, mi hermano, tenemos que alumbrar en la oscuridad. Siendo hijos de Dios, ya que somos hijos de la luz. Nuestro Señor Jesucristo es luz. Y si Cristo está en usted y en mí, entonces nosotros debemos ser luz en medio de las tinieblas. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando una persona, hablando de hijos de Dios, pero que no andan en obediencia, y usted sí, ¿cuánto les ha pasado que se les esconden, mi hermano? O se agachan o no pueden sostener la mirada, porque dice, eres luz. Y fíjese, no sé si ahorita se nos decía en un testimonio o en el devocional, pero la luz hace que todo salga, mi hermano. Toda la oscuridad queda descubierta a la luz. Por eso, mi hermano, mucha gente de afuera no nos quiere. Porque pueden, al estar enfrente de usted y de mí, pueden saber y darse cuenta que están en un error. Pero aquí nos está diciendo, tienes que ser luz. Tienes que ser testimonio a la gente de que Cristo puede transformar sus vidas. Decíamos la semana pasada, ahorita hay mucha gente sin esperanza, mi hermano. La gente del mundo hoy en día no tiene esperanza. Y por eso muchas de las veces se nos decía, o vemos noticias donde mucha gente se quita la vida porque no hay una esperanza en sus vidas. Pero dice, tú tienes que llevar esa esperanza allá afuera. El domingo se nos predicaba de esto. Vayan y prediquen el evangelio y mira, va por ahí. Entonces, fíjese, vamos a ver algo bien interesante. Dice, los cuerpos se comportan de manera diferente cuando la luz los ilumina. Hay cuerpos, mira, hay 3 tipos de cuerpos. Hay cuerpos opacos, hay cuerpos translúcidos y hay cuerpos transparentes. Y vamos a ver cada uno de ellos. Los opacos, dice que no dejan pasar la luz, produciendo una sombra tras ellos. ¿Cuántos han visto los árboles? Cuando hay mucho sol y la sombra que dan, ¿la han visto? Amén. Igual nosotros, mi hermano, cuando vamos así caminando, ¿ha visto su sombra en el piso? Bueno, ¿qué quiere decir esto, mi hermano? Que hay muchos cristianos que no dejan que la luz alcance a otros. Son de estorbo, mi hermano. ¿Qué es esto? Un ejemplo lo podemos ver con Jonás. Cuando Dios le dice a Jonás, ve y predica a Nínive. Fue Jonás bien contento, mi hermano. ¿Qué hizo? No quiso ir. Jonás no quiso ir. Usted lo puede ver ahí en Jonás 1:17. No quiso ir, mi hermano. A veces huimos de la presencia de nuestro Dios. A veces huimos de su presencia, así como lo hizo Jonás, y dejamos, mi hermano, fíjese bien, dejamos de hacer lo que nuestro Dios nos manda. ¿Qué nos ha mandado nuestro Señor Jesucristo? Vayan y prediquen el evangelio.
pero muchas de las veces usted y yo no queremos hacerlo. Fíjese bien, es cierto que si usted y yo no dejamos pasar la luz de Dios por medio de otra persona, dice, cuando Él nos habla tenemos que escuchar su voz y estar atentos al llamado, puesto que Dios ha puesto la mirada en cada uno de nosotros para usarnos. Pero muchas de las veces nosotros no dejamos que Dios nos use en esas áreas. Entonces, ese es un cuerpo opaco. Los translúcidos, mi hermano, dice que solo dejan pasar la luz en parte. Cuando la luz los ilumina, dice, sobre su superficie se forman imágenes borrosas o nítidas. ¿Cuántos lo han visto? Que se hacen imágenes muy borrosas o se hacen imágenes poco visibles. Bueno, hay mucho pueblo de Dios, mi hermano, que llegamos ahí, que empiezan a hacer acepción de personas. ¿A dónde vamos, mi hermano? Que hay mucho pueblo de Dios y yo no estoy hablando los de aquí, pero hay gente, mi hermano, y que la Biblia lo habla, que empiezan a hacer distinción de personas, que no quieren ir con los drogadictos a predicarles, que no quieren hablarles a la gente que vive en calle, que no quiere predicarle a los de afuera. Gloria a Dios que aquí nos han enseñado a no hacer eso, que nos han enseñado a llevar el evangelio a cualquier persona, mi hermano, porque Cristo a eso vino, a ellos vino. Entonces, solo se ocupan en predicar a su familia, nada más los de su alrededor, pero no llevar el evangelio a los de afuera. Y sabemos, y la Biblia nos dice que Cristo no hace excepción de personas. Entonces, nosotros tenemos, si usted y yo tenemos la mente de Cristo, mi hermano, tenemos que llevar el evangelio, dice, hasta lo más profundo, hasta el rincón, hasta lo último, dice la Biblia, de la tierra. Amén. Entonces, tener ese amor, mi hermano, por nuestro prójimo, sentir ese deseo, ¿cómo le podría decir? Ese amor por querer rescatar las almas, que muchas almas, mi hermano, se están yendo al infierno. Y que como lo decíamos días anteriores y el domingo se nos recordaba, se nos decía, usted y yo somos responsables de ir a llevar el evangelio a todo aquel que está afuera. Dice, a toda criatura, a toda criatura. Un día, mi hermano, se nos va a pedir cuentas, porque es un trabajo que Cristo nos dejó a usted y a mí, ir y predicarles, ir y llevarles la esperanza. Amén. Ir y salvar esas almas que se están yendo muchos al infierno. Claro que Dios no es injusto. Todas las personas en algún momento debieron haber conocido de Dios, pero que no quede en usted y en mí, mi hermano, el no haberles dicho a estas gentes que hay un Salvador. Entonces, esos son los cuerpos translúcidos. Vienen los transparentes, mi hermano. Quiero que me busque ahí Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versos del 7 al 10. ¿Lo tiene? ¿Qué dice, mi hermano? Hasta ahí está bien. Fíjese bien. ¿Le entendió? Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua. Transparentes, mi hermano. Dejan pasar toda la luz que les llega, como si fueran un cristal. ¿Qué es esto, mi hermano? ¿Qué quiere decir?
que hay mucho pueblo de Dios que sí cumple con el mandato de Dios, que sí cumplen con lo que Dios nos ha mandado de ir y predicar a toda criatura. Amén. Jesús en su ministerio dice que le predicaba a todo tipo de personas y lo podemos ver ahí en su palabra. A todo tipo de personas él le predicaba y muchos le criticaban, hermano. Viendo y leyendo ahí su palabra vemos cómo mucha gente le criticaba. Los fariseos le decían, ¿cómo es posible? Pero Jesús siempre reflejaba su luz a todos, mi hermano. Y su amor era tan grande, que su propósito de morir fue por todos. No nada más por un grupito. Dice que Él vino a morir por todo el mundo. Amén. La salvación fue para todo el mundo. Dice, para todo aquel que quiera y crea. A ese se lo doy. Él vino a morir por todos, mi hermano, sin hacer excepción de personas. ¿Por qué, mi hermano? Porque Él reflejaba esa luz y ese amor por todo el mundo. Entonces, ser luminares en el mundo es glorificar a Dios con todo nuestro ser. Marcos 12:33. Si gusta buscarlo. Marcos. No lo anoté aquí, pero déjeme se lo leo. Marcos 12:33 dice: y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Fíjese bien la importancia de querer a todos, mi hermano. Dice, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas, y algo más dice, y amar al prójimo. Es más que vengas tú y hagas sacrificios y holocaustos. Para mí vale más que me ames con todo tu ser y ames a tu prójimo. Amén. Entonces, un sacrificio sin amar a Dios y sin amar a mi prójimo no sirve para nada. Así que Dios no quiere que en nuestra vida, mi hermano, continuemos haciendo las mismas cosas. Y ya se nos ha hablado esto en mensajes anteriores. Que seamos transformados, mi hermano. Transformados hasta, dice, renovados nuestra mente continuamente. Que continuamente usted y yo estemos siendo transformados, mi hermano. Que ya no estemos pensando en como pensábamos antes, sino que nuestra manera de vivir y de pensar sea totalmente diferente. Dice, tengan el carácter de Cristo. Entonces, el Señor, ahí en su palabra dice, yo estoy buscando adoradores, verdaderos adoradores, que me adoren en espíritu y en verdad. O sea, que Dios busca personas, mi hermano, que le amen con todo el corazón. ¿Qué es amar con todo el corazón, mi hermano? Fíjese que cuando tenía a su novio o ahorita que tiene a su esposo o su esposa, es bien fácil, mi hermano, el decir te amo. ¿Por qué? Porque el decir te amo trae grandes compromisos, mi hermano. Es una palabra grande. El decir te amo quiere decir que yo voy a dar todo para que tú seas feliz. Que yo voy a menguar, que yo voy a dejar de hacer lo que a mí me gusta para que tú seas feliz. Y viceversa. Aquella persona va a ser igual. Va a dejar de ser él mismo o ella misma para que el otro sea feliz. Eso es amar con todo el corazón y es lo que Dios nos está pidiendo. Yo quiero gente que me ame con todo el corazón. ¿Qué es amar a Dios con todo el corazón, mi hermano? Ya se lo dije, dejar de hacer lo que yo estoy haciendo para venir aquí a adorar a mi Dios. Dejar de hacer lo que a mí me gusta, dejar mi comodidad para venir aquí a escuchar palabra de Dios. Eso es amar a Dios con todo el corazón. Yo no puedo decir a Dios, te amo, Señor, cuando en día de culto tengo un compromiso con Él y ¿cuántos faltaron a un compromiso con su esposo o su esposo, mi hermano, cuando eran novios? Nadie. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Si faltaban a sus compromisos. Se molestaban.
¿verdad? Aunque estuviera lloviendo, mi hermano, pero bien puntuales estábamos ahí. ¿Verdad que sí? Igual es con Dios, mi hermano. Es el mismo compromiso que Dios quiere de usted y de mí. Que seamos comprometidos. Hemos escuchado el testimonio de nuestros pastores, de verdad, cuando empezaban aquí el ministerio, cómo venían y llegaban con sus zapatos con lodo, porque antes era pura tierra, y yo me acuerdo, tierra y piedras. Pero tenían que estar en este lugar. ¿Por qué, mi hermano? Por amor a las almas, por amor a usted y a mí, a los que alcanzaron a venir en aquel tiempo, para abrir puertas y que estuvieran escuchando palabra de Dios. Eso, mi hermano, eso, dice nuestro Dios, ese es el amor que quiero de ti. Que te sacrifiques. Bueno, no que te sacrifiques, sino que sea un amor que nazca de ti, que sea más importante mis cosas que lo que tú tienes que hacer. Entonces, Dios busca personas que le amen con todo el corazón y con todas sus fuerzas. No busca al Señor, mi hermano. Dios no está buscando que nuestra mitad del cuerpo le amemos y la otra mitad no. Dice en su palabra, o eres frío o eres caliente. Tibio no te quiero porque me das asco. ¿Eres frío o eres caliente? Si eres caliente, perfecto. Si eres frío, síguete enfriando. Pero no quiero personas tibias, no quiero que digan que sí me aman, pero que su forma de ser, su comportamiento sea totalmente diferente, que su testimonio no sea el que dicen ser, el que hablan y dicen ser. Entonces, hablamos en la semana pasada de esas personas que viven una vida victimizada. Victimizada, es que mi problema, es que mi enfermedad no me deja, es que, y puro es que, mi hermano, y puros peros y puros pretextos que para Dios no van a valer en aquel día. No van a valer. Porque dice Cristo, en mí eres más que vencedor. Filipenses 4:13, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No hay pretexto. Y hoy en día, mi hermano, Dios está buscando a esa gente. ¿Por qué? Se lo vuelvo a repetir, porque Cristo viene, mi hermano. No es un juego. No es un juego. Esto de que falta el agua, aquí falta el agua, en otras ciudades falta comida, en otras ciudades hay plagas. En todo el mundo está pereciendo, mi hermano. Y el cristiano está siendo probado. A ver hasta dónde aguantas. No sabemos, mi hermano, si sea la última prueba, pero nuestra fe está siendo probada. Por eso dice, permanece en la fe, permanece en lo que has creído. No te dejes mover de pensamiento, no te desesperes. Mire, ¿cuántos se acuerdan que yo les testificaba, verdad? De que pues yo no iba a estar en las escuelitas, pero gracias a Dios me permitió estar aquí. Y tuve agua, mi hermano, abundante agua, por 3 días. De esos 3 días en adelante, mi hermano, ya no tuve agua para nada, ni un chorrito. Y mis botes empezaban a acabar, mi hermano. Y dije, Señor, le estaba platicando a mi mamá, Señor, me queda un bote y el agua no llega. Un bote, Señor. Y yo no voy a ir a hacer filas a las pipas porque tengo niños, Señor. ¿Cómo le voy a decir? Mi esposo llega en la noche y ya no hay pipas repartiendo agua en la noche. Hermano, no le miento y Dios es testigo, que cuando yo estaba diciendo eso, era en la mañana, eran las 10 de la mañana, empezó a salir gotitas de la llave, gotitas, y yo estaba en videollamada con mi mamá, le dije, mamá, está saliendo agua rápido a llenar todos mis botes, mi hermano, gracias a Dios, llené todos los botes, y se me venía a la mente lo que testificábamos, porque se me venía a la mente, Dios me decía, han testificado, no te desesperes, confía en mí. Y yo viendo el último bote, mi hermano, decía, bueno, Señor, voy a confiar en ti. Y empezó a salir agua. Y Dios está buscando personas, mi hermano, que no se desesperen, que permanezcan, que aunque vean que ya todo se nos decía el jueves, yo mandaré la lluvia cuando te empiece a faltar. Mandaré la lluvia, mandaré a aquel que te supla lo que te está faltando.
Pero no nos dejemos mover, mi hermano. No nos desesperemos y digamos, no, es que ya no tengo agua, me tengo que quedar aquí en el día de culto por si llega el agua. ¿Usted cree que Dios es tan injusto como para dejarnos sin lo que necesitamos? No, mi hermano. Nos recompensa siempre y cuando, ¿qué dice Dios? Me obedezcas. Que obedezcas mis mandamientos. ¿Cuál es su mandamiento? Congrégate. Ven a escuchar mi palabra. Ve y predica y ten por seguro que nada te va a faltar. ¿Vamos a ser probados? Sí, porque nuestra fe tiene que ser probada. Entonces, obedientes, mi hermano. Romanos 16, 19. Romanos 16, 19 dice, déjeme se lo leo. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Fíjese bien. Ahí en el 18, un verso antes, dice, porque tales personas, desde el 17, mi hermano, se lo voy a leer, dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Dice el 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Sabios para hacer el bien, mi hermano. Sabios para el bien. Usted y yo sabemos lo que es bueno. Sabemos lo que es correcto delante de nuestro Dios. Dice, quiero que sigan así. Que sigan así, pero sean ingenuos para hacer el mal. Sean ingenuos, o sea, no caigan. No caigan cuando venga otra persona y les diga lo contrario a lo que está escrito en la palabra. O que los quiera desviar de mi camino. O que los quiera, se podría decir, ¿cómo se dice? Intimidar, que ustedes ya no desanimar. Que los quiera desanimar para que ustedes sigan aquí. Dice, ahí sean ingenuos, no escuchen, sino sean sabios, haciendo todo lo bueno. Entonces, Dios busca personas obedientes, mi hermano. Y en su palabra encontramos que aquellos hombres y mujeres de fe que hallaron renombre en su palabra, todos los hombres y mujeres que leemos aquí en su palabra, vemos que fueron obedientes en algunas cosas a Dios, ¿verdad? Amén. Fueron obedientes en todo, en todas las cosas, mi hermano, no en algunas. Por eso dice Dios, no quiero gente a medias. No, que sean gente responsable, comprometidos, mi hermano, gentes que busquemos con todo nuestro corazón a nuestro Dios. Esas personas fueron las que quedaron escritas en su palabra. Son los que leemos en su palabra, que nos dejaron ejemplo de lo que es obedecer a nuestro Dios. Después sigue diciendo, sin murmuraciones y contiendas, decía el verso 14. Cuando el pueblo de Dios, decíamos el jueves pasado, cuando el pueblo de Israel murmuró contra Dios, o en contra, fíjese bien, o en contra de Moisés, que era su líder, Dios los castigaba por murmurar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, mi hermano, de hablar. Ya no hablamos en contra de Dios, sino que hablamos ya sea en contra del líder o del pastor. Ten cuidado, porque por causa de ello, Dios castigaba al pueblo de Israel por murmurar contra su líder, por murmurar contra Dios. Tengamos mucho cuidado, mi hermano, de hablar de las personas, de nuestros pastores líderes que Dios puso aquí enfrente, porque Él fue quien lo puso. Y no está hablando a la persona,
está yendo contra Dios. Entonces, Dios no quiere que seamos personas murmuradoras, mi hermano. Hoy en día se da mucho eso. Y hay personas que entran a las iglesias a eso, mi hermano. Y dice, esas personas son las que causan divisiones. Porque empiezan a ruñir y a ruñir y a ruñir. Y aquel que no está listo, que no está siendo sabio en lo bueno, se deja contaminar. Y por eso hay divisiones en las iglesias. Y por eso ya no quieren, ya nada más vienen al culto a estar viendo, mire, para después estar hablando. ¿Sabía que hay gente así? Sí la hay, mi hermano. Y siempre los ven en el culto, mi hermano. Pero es gente murmuradora, lamentablemente, dice Dios, no quiero ese tipo de gente. Que vengas y me adores con todo tu corazón, dejen de estarse ruñendo, dándose puñaladas por la espalda, decimos nosotros como mexicanos. Dice su palabra que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Amén. Así que el Señor nos habla con la verdad, dice, y no se agrada con las cosas a medias. ¿A cuánto les gustan las cosas a medias, mi hermano? ¿Qué le dice a su hijo cuando lo manda a hacer algo? Yo le he dicho a mis niños, están chiquitos, pobrecitos, pero les he dicho, las cosas las va a hacer bien. Las tiene que hacer bien, no me las va a hacer a medias. Porque así me decían a mí, las cosas las tiene que hacer bien. Y arrancadas hojas. A nadie nos gustan las cosas a medias, ¿verdad que no? A Dios menos, mi hermano. Menos. Si a nosotros como humanos no nos gustan las cosas a medias, imagínense nuestro Dios. Así que dice, yo no quiero personas a medias. Que ahorita dicen sí, y después llega el día del culto y siempre no pude. No, que tu sí sea sí y tu no sea no. ¿Entendemos? Así que si decidimos servirle, debemos de hacerlo de todo corazón, no por contienda, no por vanagloria, sino con todo nuestro ser rendido a nuestro Dios. Ser luminares en el mundo es ser irreprensibles y sencillos, lo que leíamos ahí en el verso 15. O sea, que Dios también quiere que nuestro comportamiento, mi hermano, sea irreprensible, que andemos en sus caminos con cuidado, no a la y se va, sino que andemos en su camino con cuidado, como decíamos el martes pasado, con temor y temblor, sin descuidar, mi hermano, nuestra vida espiritual, porque Dios es santo y quiere que sus hijos también sean santos. Entonces, seguimos, tenemos que ser luminares en el mundo, en medio de un mundo malo. Allí en Juan 18:36, dice así, déjeme, se lo leo. Capítulo 18, verso 36 dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Cuántos son de este mundo? No, mi hermano, ahí, para allá vamos. Por eso lo estoy leyendo aquí, Juan 18:36. Mi reino no es de este mundo. Usted y yo nada más estamos aquí para llevar las buenas nuevas a todo aquel que no tiene a Cristo. Ese es nuestro trabajo. Pero nuestra ciudad, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. No somos ciudadanos de este mundo para hacer las cosas que este mundo hace. Por eso dice, tienes que ser luz, porque tú no eres igual que los de afuera. Tú no eres de este mundo. Metámoslo en nuestra cabecita. Yo no soy de este mundo. No me puedo comportar igual que se comportan los de afuera. Yo tengo que ser diferente. Yo tengo que predicar con mi testimonio también. Entonces, el reino del Señor no es de este mundo. Por lo tanto, no servimos a este mundo usted y yo. Servimos a nuestro Dios. Amén. Por eso dice el mundo no está conforme con lo que procede de Dios, porque el reino de Dios no se compara con lo que en este mundo obtenemos. Ciertamente vivimos en este mundo, pero dijimos, pero no somos de este mundo. Estamos aquí con un propósito. ¿Cuál es ese propósito?
lo decía, ir y predicar el evangelio. Ir a toda criatura, mi hermano, así como ahora lo está haciendo nuestra hermana, ¿verdad? Aquellos que necesitan, mi hermano. Aquellos muchachos que necesitan de escuchar la palabra de Dios. A veces les predicamos a los que ya saben, pero hay gente que no sabe y que está sedienta, mi hermano, de saber lo que es vivir en Cristo, que quieren conocer de más de Dios, porque quizás en alguna vez han visto a alguna persona decir que es cristiana y no vivir conforme, y se han decepcionado. Y esas personas han sido piedras de tropiezo para esa gente. Pero para eso estamos usted y yo, para decirles Cristo cambia, Cristo transforma vidas y ser nosotros de ejemplo a esta gente. Entonces, que no teme a Dios. Ahí en primera de Juan, se me olvidó anotarlo aquí. Primera de Juan 4:18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Decíamos la semana pasada, ¿verdad? Aquel que tiene miedo, que le tiene miedo a Dios, dice entonces ese, no ha conocido lo que es el amor. El mundo aborrece a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no le servimos, porque no seguimos la corriente que el mundo lleva. Y es mejor obedecer a Dios, mi hermano, que a un mundo que lleva a la muerte. Porque ese es el final de todo aquel que está en la corriente de este mundo, la muerte. ¿Cuántos quieren morir sin Cristo? Ninguno. No, mi hermano, porque sabemos a dónde vamos. Por eso dicen, ¿qué es mejor, mi hermano? Sufrir una burla aquí por parte de los de afuera, porque así es lo que hacen. Una burla aquí o sufrir una muerte eterna en el infierno, una vida eterna en el infierno. Porque muchas de las veces, mi hermano, y a lo mejor usted y yo ya no, pero por ejemplo, los jóvenes, ¿verdad? Los de ya de primaria, secundaria. Hay niños malos y groseros que se burlan. Y muchas de las veces por eso los jóvenes se empiezan a hacer rebeldes por no recibir la burla de aquella gente. Pero por eso Dios dice, ¿qué prefieres? ¿Sufrir una burla o irte toda una vida eterna al infierno? Entonces, aguantemos, mi hermano. Y ahorita vamos a llegar a ese verso que es el último de ahí de Filipenses 2. El mundo desprecia a Dios y aborrece a todos aquellos que son hijos del Altísimo. ¿Por qué? Porque vamos contra la corriente, mi hermano. ¿Por qué la gente no nos soporta? ¿Por qué? Porque decíamos al principio, somos luz. Y es obvio que todos los pecados salen a relucir cuando somos luz, mi hermano. Por eso no nos quieren. Pero es mi trabajo llevarles las buenas nuevas y decirles, estás en pecado. Pero hay alguien que quiere restaurar tu vida. Entonces, vamos en contra de la corriente de este mundo, lleno de aflicciones. Nuestro Señor advierte, ahí en su palabra, en el mundo tendréis aflicciones. Nunca se nos dijo, mi hermano, que no íbamos a sufrir. Nunca se nos dijo que íbamos a vivir una vida color de rosa, sino que se nos dijo, en el mundo tendrán aflicciones. Pero ¿qué sigue diciendo, mi hermano? San Juan 16:33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Ese es el secreto. ¿Cuál? Que estemos siempre confiando en Dios, mi hermano. ¿Por qué? Porque dice, yo ya los he vencido, vas a tener aflicción, pero yo ya he vencido al mundo, nada te va a pasar. Entonces, este mundo es contrario, mi hermano, a todo lo que viene de nuestro Dios. Contrario. Los cristianos venimos de parte de nuestro Dios, ¿para qué? Para hablar lo que es verdad.
no lo que la gente quiere escuchar. Dice, les vas a decir la verdad, con amor. ¿Quién nos va a hacer hablarles con amor? El Espíritu Santo. Y hablar con amor, mi hermano, ¿qué es? Decir la verdad, no andar tapando. Así que la palabra de Dios, por lo tanto, el mundo trata de estorbar a todo lo que tiene que ver con nuestro Dios. El domingo se nos decía, cuando usted y yo vamos a orar o a leer su palabra, siempre va a haber un estorbo, mi hermano. Siempre el enemigo va a querer estorbar. ¿Por qué? Porque ve que usted y yo sabemos dónde está el secreto y él no quiere que se le descubra, mi hermano. Por eso cuando estemos queriendo leer o estemos orando, mi hermano, venzcamos en el nombre de Cristo a todo aquello que se nos quiera estorbar, todo aquello que quiere impedir que usted y yo tengamos comunión con nuestro Dios, porque ahí está el secreto, ahí están las estrategias que Dios nos quiere dar para el problema o la aflicción o el asunto que estemos enfrentando. ¿Dónde? En la oración, en la comunión con nuestro Dios, en su palabra. Por eso al enemigo no le gusta y manda todo estorbo que se quiera poner. Así que nosotros somos los luminares en el mundo. Debemos ser hallados irreprensibles delante del Señor, porque este mundo de maldad va a tratar de desviarnos del camino de nuestro Dios. Y lo está haciendo, mi hermano. Sí lo está haciendo. Sí lo está haciendo. El enemigo hoy en día está trabajando en eso. No en los de afuera, mi hermano. Está trabajando en el pueblo de Dios. ¿Qué está haciendo? Quererlos sacar, quererlos desviar, quererlos desanimar, porque sabe que su tiempo ya está muy corto. Por eso dice, el diablo sabe que le queda poco tiempo. Así que no está peleando con los de afuera, mi hermano. Está peleando con los que estamos aquí adentro, poniendo todo tipo de impedimento para que usted y yo no estemos aquí escuchando de nuestro Dios, para que usted y yo no estemos cumpliendo lo que Dios nos ha mandado en su palabra. Eso es lo que está haciendo. Así que Moisés no brillaba, mi hermano, con la luz propia de él. Moisés no brillaba con luz propia, sino que por estar, fíjese bien dónde estaba el secreto de Moisés, cómo era que Moisés resplandecía. ¿Por qué resplandecía? Porque dice que Moisés estaba en la presencia de Dios. Y ahí Dios lo llenaba de su gloria. Y ahí Dios lo llenaba de su luz. ¿Dónde estaba el secreto? Que siempre estaba en la presencia de Dios, siempre estaba platicando con Dios. Pero a veces usted y yo queremos ser luz y ser personas diferentes, pero no teniendo comunión con Dios. ¿Cómo? Entonces, buscar de Dios, mi hermano. Dice su palabra, son la luz del mundo. En este mundo de maldad debemos de brillar con la luz de Dios. ¿Para qué? Nada más para que el nombre de Dios sea glorificado. Nada más para eso. Irreprochable. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que tratar de vivir una vida con pureza, para que nadie tenga nada, mi hermano, que reprocharle. Para que no lleguen a decirle, pues tú dices eso, pero tu manera de vivir es otra. Por eso dice, vivan una vida de pureza. Para que no venga otro y le diga, pues, eso que le dije. Sino que, mire, tape bocas. Sencillos. Que allá en el original la palabra es aqueraios, que significa sin mezcla, no adulterado. Es decir, que el cristiano debe tener un corazón lleno de sinceridad, no querer aparentar algo que no es. Eso es ser sencillo. No aparentar algo que no somos, no, sino que lo que hablemos vaya con mi manera de vivir. Sin mancha, que se refiere a lo que es el cristiano ante los ojos de Dios, es decir, una vida agradable a Dios en todo momento, mi hermano. Eso es vivir una vida sin mancha, irreprensible, sencillo. Resumiendo todo, dice, para poder ser luminares en el mundo, el cristiano tiene que ser irreprochable a los ojos del mundo.
sincero consigo mismo y agradable a los ojos de Dios. Ser sinceros, mi hermano. Como decían ahorita, no vivir una vida doble. ¿Por qué? Porque eso es ser mitad y mitad. Y ahorita nuestro Dios decía, yo no quiero ese tipo de personas. Quiero personas sencillas. Quiero personas sinceras. Que verdaderamente me quieran adorar y que verdaderamente me quieran agradar con todo su corazón. ¿Qué es con todo su corazón? Ya decíamos. Que dejen las cosas que a mí me gusta por agradar a Dios. Tener a Dios en primer lugar. Entonces, leíamos ahí Mateo 14:15, ustedes son como la luz que iluminan a todos. No participen, dice ahí en 2 Corintios, mi hermano, 6, 14 y 18, al 18, dice, no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo, se lo estoy leyendo en la versión actual, dice, tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad, ni puede haber amistad entre Cristo y el diablo. El que es seguidor de Cristo no llama hermano al que no lo es. Nosotros somos el templo de Dios vivo. Si Dios está en nosotros, no tenemos nada que ver con los ídolos. Y luego dice mi hermano, Dios mismo dijo, viviré con este pueblo y caminaré con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso, el Señor también dice, apártense de ellos, no toquen nada impuro y yo los aceptaré. Yo seré para ustedes como un padre y ustedes serán para mí como mis hijos y mis hijas. Esto lo afirmo yo, el Dios Todopoderoso. No participen ni llamen hermano a aquel que no es de Dios. ¿Qué es esto, mi hermano? Que muchas de las veces se nos ha dicho y siempre, y la misma palabra dice, todos nosotros somos una familia. Todos nosotros somos familia. Y ahí en su palabra dice, todo aquel que no dejare padre, que no dejare madre, que no dejare hermano y tal, no puede decir que es mi discípulo. No podemos llamar hermano a aquel que no es de Cristo, mi hermano. Ahora bien, esto no quiere decir que se encierre en 4 paredes y que no salga para nada, porque pues ya los de afuera no son de Dios y yo no tengo comunión con ellos, no. Dice ahí en 1 Corintios 5, versos 9 al 11, dice, en la carta que les escribí antes, les ordené que no tuvieran nada que ver con las personas que hacen cosas prohibidas. Dice, no quise decir que se apartaran totalmente de ellas, pues para no juntarse con personas así, ustedes tendrían que salir de este mundo. No podrían apartarse totalmente de los que siempre desean más de lo que tienen, ni de los ladrones, ni de los que adoran a los ídolos, ni de los borrachos o de los que hablan mal de los demás. Lo que quise decir fue esto, miren. Ahí va. Lo que quiere decir es esto, que no deben tener amistad con los que dicen que son cristianos, pero en realidad son unos malvados, así lo dice. Con personas así ni siquiera deben sentarse a comer. ¿Entendió? Vayan y prediquen a aquel que no tiene a Cristo. Pero con aquel que se dice cristiano y no lo es, no te sientes con él. Con personas así ni siquiera deben de sentarse a comer. Así que tampoco de que, ay, ya no te voy a hablar porque andas mal. No, mi hermano, sino hacerles ver el error en el que están. Si lo quieren aceptar, gloria a Dios. Si no lo quieren aceptar, va a haber uno que les va a juzgar. Pero, dicen, no pueden. Lo que quise decir fue que no deben tener amistad con los que se dicen que son cristianos, pero no lo son. Entonces, debemos asociarnos, mi hermano, con los del mundo. ¿Para qué? Para hacer una influencia positiva, no mezclarme y hacerme igual que ellos, sino que yo les predique que hay una transformación en Cristo, que en Cristo hay una nueva vida. Dice, no les voy a decir que tendrían que salir de este mundo, no se puede. Simplemente lo que les quise decir, dice aquí,
es que con los que se dicen que son cristianos y no lo son, con ellos ni se sienten a comer, pero con aquel que no tiene a Cristo, que le hace falta una esperanza, ve y predícale. Ve y predícale y llévale las buenas nuevas. Para brillar como luces, dice, debemos asirnos de la palabra de vida. Ya vamos a terminar. Y dice, en algunas traducciones se leen mantener, asirnos, mantener en la palabra de Dios. Debemos hacer ambas cosas. ¿Cuáles ambas cosas? Retener, mi hermano, la palabra de vida. Segunda de Timoteo 2:15 dice, haz todo lo posible, fíjese bien, haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así, Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer todo lo posible, mi hermano, por usted y yo agradar a nuestro Dios. ¿Qué es esto? Mantener en la palabra de vida, mantenernos, retener lo bueno, ofreciendo a los de afuera esta esperanza. Marcos 16:15 dice, vayan por todos los países, dice en otra versión del mundo. Obviamente no podemos viajar, pero sí puede salir ahí a su colonia. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. Por último, versos 17 al 18, ¿qué dice, mi hermano? Filipenses 2. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, amén. Ustedes confían en Dios y le sirven, dice. Y eso es como si le prestaran una ofrenda. Tal vez a mí me maten y entonces mi muerte será parte de esa ofrenda a Dios. Si esto llega a suceder, seré muy feliz y quiero compartir esa alegría con ustedes. Dice el 18, alégrense pues conmigo. Les está hablando el apóstol Pablo allá encerradito. Mira. Les está diciendo, gócense, porque sabía que sus sacrificios, mi hermano, sabía el apóstol Pablo que todo lo que estaba haciendo era para salvar a otros. Él estaba pensando en tanto, en todo lo que era Cristo para él, que quería hacérselo saber a toda la gente y que esa gente fuera salva. Así que a él no le importaba que lo matasen. Por eso dice, quizás, probablemente yo vaya a morir, pero quiero que se gocen juntamente conmigo. Dice, asimismo gócense y regocíjense también conmigo. ¿Por qué? Dice, porque entonces sabré que este sacrificio fue por amor a mi Dios. Se lo estoy diciendo en mis palabras. No es si no, y no dice así. Entonces, podemos ser llamados al sacrificio nosotros mismos. ¿Cómo? Puede ser un sacrificio de tiempo, mi hermano. Amén. Puede ser un sacrificio de energía, a veces económico, o incluso la vida misma de nosotros, pero es por una buena causa. Y créalo, mi hermano, que Dios le recompensará. Creámoslo. Pero ¿qué dice? Hazlo todo por amor a mí. No pienses en lo que acabo de decir, en que, pues Dios me lo va a recompensar. No, mi hermano. Hagámoslo con amor, sin pensar en cómo Dios me lo va a recompensar. Entonces, dichos sacrificios pueden ser una ocasión para el gozo y el regocijo. Así lo vio el apóstol Pablo, porque sabía que su sacrificio, decía ahorita, era para salvar a otros. Primera Tesalonicenses 19 al 20 dice, teníamos deseos de verlos, pues cuando nuestro Señor Jesús regrese y nos pida cuentas, nos sentiremos orgullosos, felices y seguros de nuestro trabajo por ustedes. Ustedes son nuestro orgullo y alegría. Qué bonito, ¿verdad que sí? Qué bonitas palabras. Pero fíjese, dice algo bien importante. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese y nos pida cuentas, fíjese bien, dice el apóstol Pablo, nos vamos a sentir orgullosos y felices y seguros de nuestro propio trabajo por ustedes. Lo mismo por nosotros, mi hermano. Que cuando Cristo regrese, usted y yo nos sintamos gozosos por el trabajo que hemos hecho en esta tierra. Que nos sintamos felices por lo que hemos realizado en esta tierra. Y no que nos sintamos temerosos
porque no hemos hecho lo que Dios nos ha mandado. Por eso se nos está diciendo, vayan y prediquen, cumplan con lo que les he mandado, realicen el trabajo que les he dejado, porque un día yo les voy a pedir cuentas. Y qué bonito es y vaya a ser que reaccionemos como aquí el apóstol Pablo. Dice, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Pregunta, ¿tienen la perspectiva de verse en la presencia de Dios cuando Él venga? ¿Tienen la esperanza de verse en la presencia de Dios? Amén. Haciendo algún sacrificio, dice, el uno por el otro, o que valga la pena lo que estamos haciendo. Entonces, trabajemos, mi hermano, como si todo dependiera de usted y de mí. Como si todo dependiera, las almas, mi hermano, dependen de usted y de mí, que ellos conozcan de nuestro Salvador. El resto Cristo lo hará, pero nosotros tenemos que llevarle las buenas nuevas. Amén. Así que, último, y mediten esto, estamos haciendo nuestra parte. Dios ya hizo la suya, Cristo ya hizo la suya. Usted y yo estamos haciendo lo que nos corresponde. Llévese esta pregunta, y si no, mi hermano, pongámonos las pilas y empecemos a trabajar en lo que Dios nos ha dejado que hagamos. Amén. Póngase de pie. Vamos a dar gracias a Dios. Mediten esta palabra. Cristo viene, mi hermano, y es necesario. Qué bonito va a ser que venga. Dice, y que los encuentre haciendo así. ¿Haciendo qué? Cumpliendo lo que Dios nos ha dejado que hagamos. Amén. Padre, te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor. Gracias por cada ejemplo, Jesús, que nos dejas en tu palabra, para que unas cosas las tomemos en cuenta, Señor, y veamos lo que nos espera si cumplimos con tu palabra, con tus mandamientos. Mi Dios, estás buscando gente que te adore y que te busque con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos a ser esas personas, Jesús. Que dejemos a un lado todo lo que nos gusta, mi Dios, para hacer lo que a ti te gusta. Que siempre te pongamos a ti en primer lugar por sobre todas las cosas, sea cual sea las cosas que tengamos que realizar. Que siempre seas tú, mi Dios, el centro de nuestras vidas. Que nosotros dependamos totalmente de ti, mi Dios. Ayúdanos, Jesús. Que todo lo que hagamos, mi Dios, sea agradable delante de ti, Señor. Que podamos glorificarte, Señor, y predicar con mi testimonio. Que seamos irreprochables, Jesús. Ayúdanos a mantenernos firmes, mi Dios. Que tu Espíritu Santo llene cada vida, Señor, cada corazón. Que no dejemos apagar esa luz, Jesús, que has puesto en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por cada uno de mis hermanos que pudieron estar en este lugar, Señor. Ayúdales, Padre. Ayúdales, Jesús, a hacer las cosas de tal manera que a ti te agraden, porque nos sigues recordando. Vengo pronto por mi iglesia. Vengo pronto por mi iglesia. Y quiero una iglesia pura, sin mancha, irreprensible, gente sencilla, gente sincera, que no tenga una doble vida, sino que su sí sea sí y su no sea no. Gente que verdaderamente me adore en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Padre, a cumplir tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pido y te damos muchas gracias. Amén.